Ya en línea, amigos de Benepress, tenemos a la embajadora de Venezuela en Brasil, María Teresa Velandria, abogada venezolana, por supuesto designada por el presidente encargado Juan Guaidó. Bienvenida a Benepress, embajadora. Buenos días, ¿cómo están? Los oigo lejísimos. Estamos algo Bueno, lejos, estamos pero lejos, pero los estamos oímos muy tratando lejos. vamos a tratar de tenerle un poco mejor el audio. Embajadora, bueno, bienvenida. El día Sí. de ayer usted pues se encuentra con el presidente Jair Bolsonaro en un acto oficial donde entrega credenciales y se pasa la página de lo que se había dicho en días anteriores, donde se decía que Brasil la desconocía. Aclárenos un poco eso. No, gracias, Fernando. El asunto, como expliqué la semana pasada, era un tema meramente protocolar, que no implicaba en modo alguno ni el desconocimiento del gobierno interino del presidente Guaidó, ni la representación diplomática, porque he explicado en otras oportunidades que la acreditación de un embajador tiene dos tiempos o dos momentos. El primero, cuando se presentan las copias de estilo, que es cuando tú arribas al país y desde ese momento entras en el orden de precedencia, y un segundo momento que puede ocurrir o no, que es la presentación de las cartas credenciales al presidente o al canciller o a la persona que el presidente designe en los gobiernos de la República. Y lo otro es, en el caso de las monarquías, por ejemplo, se presentan ante los reyes, ¿no? Pero eso no significa ni un desconocimiento ni un retroceso. Era un asunto protocolar y listo. O sea, no tenía nada que ver con el elemento de orden político. Resuelto el asunto protocolar, pues nada, participamos en la ceremonia, una ceremonia muy linda, muy emotiva en el caso de Venezuela, porque a mí me correspondió llegar de última al Palacio, pero presentar las cartas credenciales de primera, de acuerdo a lo que es el protocolo de los órdenes de precedencia. Y bueno, tuvimos una conversación corta, como se estila en esta ceremonia, con el presidente Jair Bolsonaro, que además le agradecimos que Brasil fue el segundo país en reconocer al presidente Guaidó, que además desde que llegamos a Brasil en febrero hemos tenido todo el apoyo, colaboración, cooperación y solidaridad de todo el gobierno de Brasil. Nos han facilitado nuestro trabajo, el transporte, por ejemplo, cuando fuimos a la frontera en febrero, fuimos en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. En fin, aquí hay un gobierno totalmente solidario con Venezuela y eso es lo que vamos a destacar porque el trabajo que tenemos por delante demanda de nosotros todo el esfuerzo necesario en fortalecer la relación política, pero también trabajar para los venezolanos que viven aquí en este país. Embajadora, buenos días. Se le saluda Alberto Toro. Quisiéramos conocer... Hola Alberto, buenos días. Buenos días. Quisiéramos conocer, además de ese agradecimiento con el presidente de Brasil, ¿hubo un intercambio de palabras de algún tema en específico en ese corto tiempo del que nos hablaba por el tema del protocolo en este evento? Sí, bueno, en primer lugar agradecerle lo que ya dije, el gobierno de Brasil, su apoyo. También le agradecimos que en medio de tantas malas noticias, Brasil le brindara a Venezuela una buena noticia, que era ratificar públicamente en lo que ha sido un apoyo incondicional del gobierno de Brasil desde el primer día. Y también este tipo de actos no te permiten hablar, digamos, de temas que pueden ser agenda de trabajo, sino más bien es lo meramente protocolar. El presidente además me comentó que se va de viaje para Argentina, debe estar llegando a Argentina mañana, que va a fortalecer los vínculos con el presidente Mauricio Macri y que todo el gobierno de Brasil está empeñado en acompañar la lucha por la restitución de la democracia en Venezuela. Ahora, embajadora, ¿cómo ha llevado la agenda usted allá en Brasil? Sabemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos, que fue sacada a las personas del gobierno de Nicolás Maduro o del régimen de Nicolás Maduro que ocupaban la embajada en Washington. ¿Cómo está haciendo usted en cuanto a esta logística? Mira, nosotros hemos dicho desde el primer día que no necesitábamos ni un edificio ni una oficina para hacer nuestro trabajo y que en modo alguno íbamos a perturbar la maravillosa relación que tenemos con el gobierno de Brasil en este tema, porque no olvidemos que las relaciones internacionales funcionan por reciprocidad. Cada evento que se produce en un país tiene consecuencias en el otro.
Y lo que queremos evitar a toda costa es que se produzca alguna reacción incómoda para el gobierno de Brasil y sus representantes en Venezuela. De manera que estamos trabajando con un grupo de voluntarios venezolanos que viven aquí en Brasil, que nos han prestado de los equipos de computación que utilizamos, hasta nos facilitan el traslado cuando vamos de un sitio a otro en sus propios vehículos, no cobran salario, nadie tiene un salario, es decir, estamos en un trabajo estrictamente voluntario y ahora podemos comenzar a viajar por el interior de Brasil, que además es un continente y que con la ausencia de recursos que tenemos estamos tratando de ver cómo podemos ir a donde están las comunidades de venezolanos más grandes, que es Sao Paulo, Río, Porto Alegre, Bahía, Salvador, porque aquí en Brasilia realmente la comunidad venezolana es muy pequeña, estamos hablando de 80 personas. Entonces ahora comienza nuestro trabajo para contactar y conocer de manera personal a la diáspora en Brasil, ver cómo podemos activar los mecanismos para lo que sea la identificación consular, cuando ya tengamos un espacio donde trabajar, y fortaleciendo los vínculos diplomáticos y políticos, no solo con el Grupo de Lima, que ha sido un gran aliado, es decir, todos los embajadores del Grupo de Lima acreditados en Brasil, sino que esta ciudad tiene 120 delegaciones diplomáticas. Brasil es la ciudad después de Nueva York que tiene más embajadas en el mundo, lo que nos permite entonces ampliar muchísimo el trabajo, no solamente conversar con los aliados, sino también con aquellos países que todavía no reconocen el gobierno legítimo y que es un trabajo que estamos haciendo con mucha prudencia, con mucha diplomacia, pero que puede tener resultados en el corto plazo. Embajadora, ¿tiene cifras de cuántos venezolanos en todo el territorio brasileño, cuántos venezolanos están por allá? Y, por supuesto, si se ha presentado alguna otra situación como aquella que se presentó en Pacaraima hace un par de años o el año pasado, la verdad es que no recuerdo bien, pero hubo una situación allí muy tensa con la migración venezolana. ¿Cómo ha sido eso? Mira, lo que pasa es que en los primeros 2 años de migración, que fue el 16 y el 17, digamos, las autoridades brasileñas no habían encontrado un mecanismo para atender ese flujo migratorio. Inmediatamente se creó un esfuerzo extraordinario que se llama Operación Acolida, que es manejado, conducido y realizado por el ejército de Brasil, que se llama Brazo Fuerte Mano Amiga, el ejército brasileño. Y allí, entonces, ese tipo de situaciones que se presentaron quedaron atrás. ¿Por qué? Porque los venezolanos en aquel momento estaban durmiendo en las plazas, en la calle, no tenían dónde dormir, no tenían dónde hacer sus necesidades. Y eso generó, por supuesto, una tensión en un pueblo muy pequeño como Pacaraima. Entonces, ahora, este procedimiento que ya tiene 2 años funcionando, pues la gente entra a un espacio donde les hacen un examen médico, donde identifican al grupo familiar, donde además las personas entran y son distribuidas. Si son indígenas van a los refugios indígenas, si son personas que no son indígenas van a otro sitio. Por ejemplo, la atención a las personas vulnerables, pacientes con HIV, personas que tienen enfermedades como cáncer, diabetes, tienen una atención inmediata allí, les ponen todas las vacunas de manera gratuita. Luego pasan a la Policía Federal, allí son identificados con un número de CPF, que es el número de identificación universal dentro de Brasil. Y allí les piden que escojan su situación, asilo, refugio o residencia temporal. Okay. De manera que ocurre en la frontera de Pacaraima, luego los llevan a los refugios de Boavista, hay 15 refugios, de los cuales hay 1 indígena y 14 no indígenas, y luego las propias autoridades brasileñas, en un proceso que denominan interiorización, llevan a los venezolanos a diferentes partes dentro del territorio de Brasil, en lugares donde ya ha habido convenios, donde se requiere mano de obra, entonces las personas van a vivir dentro de Brasil. El flujo aumentó, los refugios en este momento tienen problemas de capacidad, y eso hace que todavía haya un grupo de personas que están durmiendo en la calle, pero los índices, el manejo de la tiempo y la seguridad, que fue lo que ocurrió allí, se redujo considerablemente, para no decir se eliminó, luego de este procedimiento extraordinario que agradecemos nuevamente al gobierno de Brasil y a las Fuerzas Armadas el tratamiento que le dan a los venezolanos que ingresan a este país. Sí, la verdad es que ese trabajo lo hemos visto, no lo hemos visto, perdón, en otros países, ¿no? Que de manera organizada el gobierno receptor
pues esté disgregando, digámoslo así, a los migrantes para tratar de que no sea un impacto en una sola zona, ¿no? Sí, y sobre todo que el estado de Roraima es un estado que no tiene los recursos de otros estados de Brasil, de manera que hay que reducir ese impacto que genera la migración, porque estamos hablando de plazas de trabajo, demandas de servicios públicos, educación, salud, y entonces el plan de la Fuerza Armada, el ejército brasileño, es reducir la presión sobre el estado de Roraima, interiorizando a los venezolanos. Nosotros recibimos todos los días las cifras de los venezolanos que cruzan la frontera. Estamos hablando de un promedio entre 600 y 700 personas, de las cuales unas 200 regresan. Ahora que la frontera está abierta, o sea, la gente viene a comprar comida y regresa. Y desde que comenzó la operación acogida a la fecha, estamos hablando solamente de las personas que han entrado por ese procedimiento, son unos 200.000 venezolanos. Luego, Boavista, como es un aeropuerto internacional, también ha sido utilizado para venezolanos que no se quedaban en Brasil, sino que seguían camino a Argentina, a Uruguay, a Chile, y aquí estamos hablando de unas 40.000 personas que utilizaron solamente Brasil como tránsito hacia otros destinos. Embajadora, en ese intercambio que ha tenido ya usted en Brasil, ¿cómo miran desde Brasil a Venezuela y esta situación que pareciera interminable, aunque hay un trabajo que se viene haciendo y que, bueno, ese reconocimiento de más de 50 países al presidente Juan Guaidó, es una consecuencia de ese trabajo? Pero ¿cómo mira el brasileño esto que está sucediendo acá? Mira, el brasileño, digamos de a pie, las personas que te consigues en un supermercado, en una farmacia, cuando te preguntan de dónde eres y me dicen venezolano, siempre te miran con preocupación. Te dicen, caramba, cuánto lamento lo que les está pasando, qué horror, cómo es posible que Venezuela haya llegado a esto. Digamos, los brasileños del Brasil profundo saben lo que está pasando en Venezuela porque está en las noticias todos los días. O sea, todos los noticieros reseñan lo que ocurre, las manifestaciones. Ayer, por ejemplo, nuevamente, que no le permitieron a los periodistas ingresar a la asamblea. En fin, hay un seguimiento permanente a las noticias del caso venezolano. Pero quienes mejor conocen la situación son los del estado de Roraima, que para ellos además es mucho más doloroso porque el estado de Roraima tiene una conexión permanente con Venezuela. Los empresarios de Boavista, la gente de Boavista iba a pasar vacaciones a Margarita, a Canaima, a todo lo que era el oriente del país, porque está mucho más cerca eso de Venezuela que a viajar hacia el interior. Pero hay un conocimiento profundo, la gente siente una gran empatía con lo que nos sucede y agradecen además al gobierno de Brasil el apoyo que está dando al proceso de transición. Conversamos con María Teresa Velandria, quien es embajadora de Venezuela en Brasil. Ya para finalizar, embajadora, un mensaje para los venezolanos que confían plenamente en la ruta que trazó el gobierno de Juan Guaidó el pasado mes de enero, que aún mantienen la esperanza de que se va a registrar un cambio en nuestro país en los próximos meses. Un mensaje para esos venezolanos también que en estos momentos están haciendo planes para migrar, para irse del país en busca de una mejor calidad de vida. Y que la ruta es Brasil. Exacto. Perdón. Bueno, la verdad es que no podemos perder la esperanza, pero no se trata solamente de un asunto de convicciones espirituales o de creencias, sino que tenemos la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Hay que conversar con todos los actores para tratar de encontrar una solución pacífica a una crisis profunda. Una dictadura de 20 años no se resuelve en 4 o 5 meses. Y los esfuerzos del Grupo de Lima y los esfuerzos del Grupo de Contacto, incluso las negociaciones o las conversaciones y la mediación que se hicieron en Noruega, solamente tratan de abonar en el camino de encontrar una salida pacífica. Y esto nos lo exigen nuestros aliados. Es decir, todos los países del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y otros piden que haya una salida en la cual no haya violencia. Y en eso está empeñado el presidente, está empeñado su equipo y estamos empeñados todos quienes hemos asumido una función en esta ruta en la cual estamos convencidos que más temprano que tarde va a haber cese de la usurpación, vamos a poder finalmente consolidar un gobierno de transición que nos lleve a la meta que hemos acordado, que es elecciones libres, transparentes,
en el menor tiempo posible y que logren entonces que haya un gobierno legítimo en Venezuela. Así que nuestro cargo como embajador está atado a este proceso de transición y que cuando se elijan unas nuevas autoridades serán ellos, ese nuevo gobierno, quien decida cuál va a ser el destino de quienes hemos apostado todo en este proceso que creemos va a tener éxitos muy tempranos. Embajadora, gracias por atendernos acá en Benepress y por supuesto esta es su casa, estamos a la orden. Gracias, muy amables por la entrevista. Hasta luego.